Donde nacen los inviernos. Parte 1. El encuentro. La primera vez que Valeria lo vio fue en una biblioteca. No era un lugar donde esperara encontrar algo distinto a libros gastados y silencio, pero aquel jueves de noviembre, mientras buscaba un poemario de Benedetti, tropezó con él, literalmente. Sus manos se cruzaron sobre el mismo tomo, y ella soltó una disculpa atropellada. «Adelante, es todo tuyo», dijo él con una voz tranquila y un acento que ella no supo reconocer. «No, por favor. Solo vine a hojearlo un segundo». «Entonces compartámoslo, si no te molesta». Se sentaron juntos en una mesa junto a la ventana. Afuera, una llovizna suave manchaba los cristales, y el sonido apenas perceptible del viento parecía acompañar los versos que leían en voz baja, turnándose sin conocerse, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. El joven se llamaba Elías. Era de Montevideo y había llegado a la ciudad por una beca de literatura. A Valeria le parecieron fascinantes su forma pausada de hablar, la manera en que pronunciaba las palabras, como si cada una tuviera un peso preciso en el aire. Cruzaron miradas varias veces esa tarde, miradas que decían mucho sin atreverse a decirlo todo. Parte 2. Las estaciones del amor. Durante las semanas siguientes, se vieron con más frecuencia. A veces en la biblioteca, otras en una cafetería donde el café sabía a tierra húmeda y madera vieja. Hablaban de libros, de infancia, de aquello que dolía y de lo que había que callar para poder seguir. Valeria descubrió en Elías una calma extraña, como si dentro de él no existiera el reloj, solo estaciones. El otoño le vivía en la voz, el invierno en los ojos. Una tarde de diciembre, se besaron bajo una marquesina mientras llovía. El mundo pareció detenerse con ellos, como si la ciudad entera se hubiera rendido al momento. Desde entonces, todo tuvo una temperatura distinta. Leer juntos se volvió un ritual. Valeria empezó a escribir poemas, algo que no hacía desde adolescente. Elías le mostraba fragmentos de su novela inacabada, buscando su opinión como quien pide bendición. Pasaron las estaciones, y su amor las cruzó todas. Inviernos tibios, primaveras sin alergias, veranos sin sofoco. Se volvieron imprescindibles, pero también vulnerables. Parte 3. Lo que no se dice. Un día, Elías dejó de hablar de su regreso. Antes solía bromear sobre cuánto odiaba el calor de su ciudad natal, o sobre cómo quería escribir en Europa. Ahora callaba. Valeria lo notó, pero no preguntó. La distancia no llegó de golpe, pero llegó. Palabras que antes nacían fáciles ahora se ahogaban en silencios. Y un día, simplemente, Elías no apareció en la biblioteca, ni al otro día, ni al siguiente. Le había dejado una carta, una hoja doblada entre las páginas de aquel mismo poemario de Benedetti que los había unido. Valeria, no hay forma fácil de decir adiós, pero a veces el amor no basta para quedarse. No quiero que me recuerdes por el final, sino por cada vez que reíste conmigo. Nunca supe amar sin miedo, pero contigo lo intenté, y eso me cambió. No me busques. Pero si alguna vez lees esto, piensa que donde nacen los inviernos, aún te pienso. Parte 4. Epílogo. Pasaron los años. Valeria escribió un libro de cuentos. En cada historia, sin decir su nombre, hablaba un poco de Elías. Del amor que no se detuvo, pero que tampoco supo quedarse. A veces volvía a la biblioteca, al mismo rincón junto a la ventana. Leía, como si en el silencio, su voz pudiera regresar. En el fondo, sabía que algunas personas no se olvidan, solo se aprenden a recordar distinto. Y así, cada vez que el viento soplaba helado, sonreía, porque donde nacen los inviernos, alguien una vez la amó. Donde nacen los inviernos. Parte 2. Primavera de regreso. Capítulo 1. El eco de los otoños. Valeria no creía en las casualidades, pero cuando vio aquel cartel en la librería del centro, algo se movió dentro de ella. Presentación del libro, Cuentos del frío, por Elías Echeverría. ¿Podía ser él? Había pasado tanto tiempo, y tantas veces lo había buscado sin buscarlo. En las calles, en las palabras de otros, en canciones que olían a recuerdo. Su corazón, que se había entrenado a latir sin preguntas, empezó a temblar como en los primeros otoños con él. La presentación sería en 4 días. Dudó si ir. ¿Y si no era?
O peor. ¿Y si sí era? Capítulo 2. La voz que nunca se olvida. La sala era pequeña, con sillas de madera y estantes llenos de libros polvorientos. Cuando Elías entró, no lo hizo con la seguridad de un autor consagrado, sino con la timidez de alguien que aún se pregunta si está donde debe estar. Su voz era la misma, quizá un poco más grave, más lenta, pero ella la reconoció como se reconoce un olor perdido en la infancia. Presentó su libro con palabras medidas, sin exageración. Habló de historias frías, de inviernos emocionales, de amores que no se consumaron pero tampoco murieron. Valeria supo, sin dudar, que en cada uno de esos cuentos estaba ella. Al final se acercó. No habló de reproches. Solo lo miró. Y él, al verla, sonrió como quien despierta de un sueño demasiado largo. «Nunca dejé de escribirte», dijo Elías, y sus ojos como los de antes guardaban otoños enteros. Capítulo 3. Las palabras que quedaron. Fueron a una cafetería, distinta a la de antes, pero igual en su calidez. Hablaron de lo que pasó, de lo que no, de por qué se fue y por qué volvió. Elías confesó que huyó por miedo, que su amor por ella lo hacía sentirse expuesto, frágil, que quiso alejarse antes de estropearlo todo, que fracasó igual, porque perderla también lo rompió. Valeria no le prometió nada, pero tampoco se fue. Capítulo 4. Después del frío empezaron a verse de nuevo. No con la urgencia de antes, sino con la paciencia de quienes saben que el tiempo es valioso. Caminaron por las calles como si aprendieran otra vez el lenguaje del otro. No hablaban de amor. No todavía. Pero cada gesto, cada silencio compartido, iba llenando el espacio entre ellos con algo más fuerte que las palabras. Un día, Valeria le regaló un cuaderno. En la primera página escribió: «Para que esta vez escribas, no para huir, sino para quedarte». Y él lo entendió. No todos los amores tienen segunda parte, pero algunos, como los inviernos, regresan. No iguales, pero sí posibles.